Grabamos. Muy bien, buenas tardes de nuevo. Entonces estamos comenzando esta clase en el día viernes 13 de septiembre, en la cual nosotros vamos a desarrollar el último punto que corresponde a esta unidad, que le podemos llamar unidad 4 si es que consideramos toda la materia como en una continuidad, o unidad uno de la segunda parte. Y el tema que nos va a ocupar es el de la conciencia. Yo voy a tratar de compartir la pantalla aquí para que veamos un poquitito el PAC, ¿no? Fíjense ustedes, aquí está el PAC, el programa de actividades curriculares, en el cual nosotros tenemos exactamente lo que estamos por hacer ahora, ¿no es cierto? Entonces, en la unidad Buenas 4. tardes, profesor. Buenas tardes. En la unidad 4, el último tema que tenemos que tratar es este de la conciencia. Y la única modificación que creo que yo la expresé en algún momento de la clase, pero después varios consultaron y les contesté, es que estaba puesta la evaluación de la unidad 4 al mismo tiempo y eso no iba a resultar para nada práctico, entonces directamente ese casillerito amarillo que ustedes ven a la derecha, bájenlo un renglón, ¿no es cierto? Para que entonces la evaluación de la unidad 4 quede el día viernes 20 de septiembre. A esta hora vamos a utilizar un pequeño cuestionario que se puede resolver rápidamente, digamos así, como tiene que ser a veces la evaluación en el ámbito virtual, sobre estos temas: objeto, fin y circunstancia, recta razón, ley moral y ley moral, ley natural y conciencia, por último, que es el tema que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces ustedes consulten su PAC para que tengan claro esto. La única modificación es esa que les acabo de decir sobre la evaluación. Vamos a... Perdón, buenas tardes, profesor. sí, ¿Qué buenas tal? tardes. Perdón, me perdí, no sé a qué modificación se refería, porque entré hace 30 segundos. Mira, vuelvo a compartir y la que me refería es que donde dice evaluación de la unidad 4 que hubiera tocado el día 13 de septiembre, pasa Ujú. o sea, hoy pasa al 20 de septiembre. ¿M? Ok. Igual yo voy a escribir una notita en el foro de informaciones para que ustedes lo tengan bien clarito. Entonces va a ser el 20 de septiembre a las 18 horas en un breve examen que en 20 minutos ustedes ya lo van a poder terminar, ¿cierto? Y en base al libro, digamos, de la materia, ¿qué unidades corresponderían en relación con Eso la lo tienen evaluación? todos ustedes lo tienen todos, ustedes vayan y miren el libro, es en la parte que habla de la ley y la conciencia, a ver si te lo comparto para que lo veas más claro, pero en realidad no deberías tener mucho problema en encontrarlo. Mira, acá por ejemplo en la página 200 del libro está hablando de la conciencia. Antes de eso estaba hablando de la ley natural. Si yo voy al inicio del libro, vamos a correr todo y vamos al índice, vas a ver que ley y conciencia tienes en el capítulo 7, ¿sí? Además tienes todos los PowerPoints, todas las presentaciones en la página, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces sería capítulo 7 básicamente y las presentaciones. Y las presentaciones, sí. Y bueno, y por supuesto, las clases quedan grabadas para que ustedes puedan seguir desde la clase, bueno, alguna explicación que tal vez por ahí no entiendan o no hayan captado bien en el libro, qué sé yo. Bueno, vamos a adentrarnos entonces un poquitito en el tema de la conciencia, un tema sumamente interesante, porque como ustedes pueden darse cuenta, nosotros tenemos que obrar siempre de acuerdo con nuestra conciencia. Pero eso que es algo muy básico y elemental, que pienso yo que todos nosotros lo sabemos, lo tenemos que fundamentar un poquitito mejor y eso es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de esta clase. Vamos entonces a lo que aparece aquí como principios y niveles del conocimiento moral. Eh, en el conocimiento moral yo trato de emitir un juicio sobre una determinada acción que he realizado, que voy a realizar, que otros están realizando, que se realiza de manera habitual
a nivel social, a nivel político, etcétera. Entonces, el conocimiento moral no es un conocimiento puramente teórico, ¿no es cierto? Ya sabemos que la ética es una disciplina práctica. Tampoco el conocimiento moral es un conocimiento técnico, es decir, no es cómo se hace una silla, una mesa o cómo se hace un programa informático, sino que es poder determinar si esta acción es moralmente buena o mala, es decir, si esta acción suma a la dignidad de la persona que la realiza y de aquellos que la rodean, o por el contrario es una acción que denigra o destruye esa dignidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Nosotros ya vimos en la clase, en un par de clases atrás, el tema objeto, fin y circunstancias, ¿no es cierto? Que eran como unas coordenadas muy fundamentales que nos permitían a nosotros determinar si una acción estaba bien o estaba mal. Pero ¿cuáles son los principios por los cuales nosotros podemos alcanzar un verdadero conocimiento moral? Bueno, en primer lugar, los primeros principios son hay que hacer el bien y evitar el mal. Ustedes me dirán, uy, profe, para eso nos ha traído una clase usted para decirnos que hay que hacer el bien y evitar el mal. Bueno, sí, ¿por qué? Porque aunque parezca muy evidente, sin embargo, esos primeros principios operan implícitamente en todo lo que nosotros hacemos. Después están las normas morales y nosotros vimos el tema de la ley natural la semana pasada, ¿no es cierto? Y además también todas las otras leyes positivas que existen y que a nosotros nos vinculan, o sea, tienen un valor vinculante para nosotros. Pero luego también está el contexto de la acción. Entonces, lo que yo estoy realizando, bueno, tiene un determinado contexto. Voy a poner un ejemplo quizá un poco discutible, pero yo creo que se va a entender bien, ¿no es cierto? Si supongamos yo le pego un grito a alguien, ¿no es cierto? Capaz que uno podrá decir, está mal, no grite, ¿por qué tiene que gritar a la gente? ¿Por qué le tiene que decir las cosas a los gritos? Pero tal vez en algún contexto sea necesario, bueno y correcto pegar el grito, ¿no es cierto? Cuando el chico ya después de haberle dicho 20 veces no entiende, bueno, la mamá le pega un grito y entonces está bien que lo haga, ¿no es cierto? Por supuesto, tiene que tratar la mamá de no ser violenta, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos, pero tal vez en ese contexto el grito sea justo y necesario, y tal vez en otro contexto el grito no sería lo correcto. ¿M? Entonces, ¿entienden con ese ejemplo lo que significa el contexto de la acción? El contexto de la acción a veces me puede llevar a mí a, no sé, a plantarme y a hacerle frente a algún mal, y en otros casos, el contexto de la acción me puede llevar a mí a decir, bueno, no, tienes que dejar pasar esto porque es necesario hacerlo de esa manera, ¿cierto? Bueno, entonces esos son los principios que nosotros manejamos para poder llegar a emitir un determinado juicio en el ámbito de la moral. Pero nosotros podemos trabajar, y esto también es importante saberlo, podemos trabajar en nuestra reflexión moral a tres niveles. Podemos trabajar al nivel de los principios, y es como que poco yo les dijera a ustedes, che, a mí me parece bien, no sé, evitar las críticas, me parece bien tratar de hablar, bueno, estamos hablando como a nivel de los principios, ¿no? Me parece que hay que respetar mandamientos como no robar, no matar, etcétera. Estamos hablando a nivel de los principios. Otro nivel es el de la ciencia moral, que es un poquito el que nosotros estamos cultivando. Estamos acá en la clase, ¿no es cierto? Entonces hablamos de temas éticos, por ahí ponemos ejemplos, pero por ahí también estamos hablando, digamos, de cuestiones generales, ¿no es cierto? No estamos en el actuar de la vida cotidiana. Y en cambio, el nivel de las acciones singulares es ese el que nosotros más permanentemente ejercemos. Nosotros tenemos todo el tiempo que estar emitiendo algún tipo de juicio moral en relación con las acciones singulares. Por suerte, la mayoría de esos juicios no son tan difíciles de hacer, ¿no es cierto? Porque imagínense ustedes, si todos fueran difíciles, realmente nos volveríamos locos. Bueno, a veces hay personas que realmente llevan una vida en ese sentido un poquito difícil porque están en situaciones difíciles y tienen que estar haciendo discernimientos muy difíciles todo el tiempo.
¿no es cierto? Imagínense ustedes un médico que trabaja con enfermos muy graves o terminales. Bueno, tiene que estar haciendo discernimientos muy bravos, tal vez con mucha frecuencia. Pero en la vida cotidiana normalmente no es así. O sea, en la vida cotidiana yo sé que si el semáforo está en rojo, está en amarillo, casi para ponerse en rojo, me dan ganas de acelerar, pero en realidad debo parar, eso ya lo sé. No es tan difícil tomar esa decisión. O si, no sé, alguien de mi casa hace algo que no corresponde, mi primera reacción puede ser agarrarlo a los gritos, pero ya sé también que no debo hacerlo así y que mejor es que me serene, que trate de hablar tranquilamente aquello que tengo que hablar, de corregir o de señalar el error que la otra persona ha cometido. Entonces, ¿entienden esto que quiero decir? A nivel de las acciones singulares, nosotros permanentemente estamos haciendo ese discernimiento moral y por lo tanto estamos haciendo el juicio moral y estamos ejercitando nuestra conciencia. ¿Se entiende hasta acá, no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo nosotros llegamos a hacer un juicio moral? Sumando los primeros principios a las normas morales que conocemos y también teniendo en cuenta el contexto de la acción. Ahora, ¿a qué nivel nosotros razonamos moralmente? Podemos razonar al nivel de los principios, que es un nivel muy general, a nivel de la ciencia moral, que es un nivel un poquitito teórico, cuando nosotros nos agarramos el libro y nos ponemos a estudiar ética o participamos de una clase de ética, y a nivel de las acciones singulares, que esa es la vida cotidiana, y eso es tal vez lo que a todos más nos interesa, porque ya el mismo Aristóteles decía, nosotros no estudiamos ética para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, estudiamos ética para obrar bien, para que en la vida cotidiana podamos obrar bien. Como decíamos, a veces eso es más fácil y otras veces, en cambio, tiene alguna complejidad o dificultad. Entonces, es aquí donde ingresa el tema de la conciencia. Yo voy a ir quizá saltando algunas cositas para que nos detengamos pura y exclusivamente en lo esencial. Bueno, la palabra griega por conciencia es syneidesis, parecida a cum scire del latín, que significa conocer con, o sea, conocer simultáneamente con otra cosa, ¿no es cierto? Entonces la conciencia significa conocer algo y al mismo tiempo, podríamos decir así, saber que lo estoy conociendo, tener como un conocimiento reflejo de mi propio conocimiento. Eso es lo que nosotros llamamos conciencia psicológica. ¿Qué sería la conciencia psicológica? Cuando usted no está ni dormido, ni ebrio, ni bajo el efecto de ninguna droga o nada que le quite la conciencia, ¿no es cierto? Sino que está en pleno uso de su facultad cognoscitiva. Esa es la conciencia psicológica. Entonces, si una persona estuviera privada de la conciencia psicológica, supongamos que está dormido, drogado, etcétera, y realiza una serie de actos, entonces ya esos actos no necesariamente le serían imputables, ¿no es cierto? La verdad que vi el titular, pero no abrí la noticia, que parece que en Córdoba hubo un accidente múltiple y pareciera ser, capaz que me equivoco, porque como digo, no leí la noticia, que la persona que produjo este accidente, por ahí es como que se desmayaba o le daba un desvanecimiento, qué sé yo, evidentemente. ¿Dónde estaría el mal? Estaría en que esa persona, si ya sabe que tiene esa enfermedad, salga a andar así con el auto. Pero si esa persona no estaba sabiendo y no podía saberlo, bueno, entonces, y se produjo el accidente porque perdió la conciencia mientras manejaba, bueno, entonces su imputabilidad es mucho menor o tal vez directamente nula. Entonces, la conciencia psicológica es ese saber qué estoy haciendo, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes me puede decir, estoy este día, viernes 13 de septiembre, haciendo tal cosa, yo me llamo fulano de tal, vivo en tal lado, etcétera. Entonces todo eso forma parte de la conciencia psicológica. Pero la conciencia moral le añade una cosita más a esto. La conciencia moral le añade el juicio moral. La conciencia moral dice, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Mm? Entonces, la conciencia sabe lo que estoy haciendo, pero además sabe si lo que hago está bien o está mal. Entonces es ese bichito o gusanito, le llamaban los antiguos, ¿no? O esa vocecita, ¿no? O como ustedes pueden verlo a veces graficado en no sé, en algunas historietas o en algunas
representaciones, ¿no? Ese hombrecito que está ahí medio indefinido, que por un lado tiene un angelito, por el otro lado tiene un diablito, ¿no es cierto? Que los dos le están así hablando. Bueno, entonces un poco la voz de la conciencia sería la que está escuchando esas dos voces contrapuestas y tratando de llegar a la mirada justa, a la visión correcta respecto del acto que va a realizar. Entonces la conciencia es un juicio del entendimiento práctico. Un juicio, ustedes recuerden que desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la lógica, un juicio es una proposición, una afirmación que es pasible de ser verdadera o falsa. Eh, en el caso de la conciencia, podríamos decir así, ese juicio es como el resultado de una especie de razonamiento muy cortito, ¿no es cierto? Que supongamos sería el siguiente, en un ejemplo. Eh, no debo robar, agarrarme esto sin el permiso de su dueño y sin ninguna intención de devolvérselo es robar. Entonces, como no debo robar, no debo agarrarme eso, no debo hacer esa acción. ¿Mm? Entonces, la premisa mayor, ¿no es cierto?, está dada por el principio moral o por el mandamiento o el precepto. La premisa menor, que es la segunda parte del razonamiento, está dada por la descripción adecuada de la acción que se va a realizar. Estoy por agarrarme esto, qué sé yo, y agarrarme esto sin permiso del dueño y sin ninguna intención de devolvérselo, etcétera, es robar, ¿no? Y por lo tanto, como no debo robar y esto es robar, por lo tanto, conclusión, no debo hacer esto. ¿Mm? Entonces ahí la conciencia emitió su juicio. ¿Se entiende? Un poquito, van siguiendo. Correcto. Bien, entonces la conciencia, por eso decimos, es un juicio del entendimiento práctico y fíjense ustedes que la conciencia, a diferencia de los juicios del intelecto teórico, podríamos decir, del entendimiento teórico, que son como decir, bueno, tal cosa es tal otra, simplemente una afirmación, la conciencia dice, esto no debo hacer, entonces la conciencia ya está como marcando allí un deber moral, ¿no es cierto? Y ahí tenemos otra diferencia importante con lo que sería un juicio cualquiera de otra manera de utilizar el entendimiento. La conciencia entonces es una norma próxima e inmediata de las acciones. La sindéresis, esa palabrita un poco difícil que también estaba arriba, es el hábito de los primeros principios prácticos por el cual yo sé que debo hacer el bien y evitar el mal. Insisto, por más que ustedes me digan, es muy obvio lo que usted dice. Sin embargo, si no estuviera ese principio, después todo lo otro tampoco estaría. Es como una especie de cimiento que le ponemos a lo demás, ¿no? Entonces, el hábito de los primeros principios morales, más los preceptos de la ley natural y más la conciencia, me dan a mí el juicio moral. Por ejemplo, en ese caso que yo acabo de poner, vuelvo a repetirlo para que por la repetición quizás resulte más claro y comprensible. En ese caso que yo acabo de poner, yo tendría como los siguientes presupuestos. Yo sé que hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. Yo sé que robar es un mal y por lo tanto hay que evitarlo. Yo sé también que este acto que voy a hacer es un robo y por lo tanto, resultado, juicio de la conciencia, yo sé que este acto no debo hacerlo. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo en ese rápido proceso, nosotros hemos incluido todas estas cosas que aparecen acá, ¿no? La sindéresis, hay que hacerle bien, evitar el mal, la ley natural que me dice que no hay que robar, el contexto de la acción, como decía antes, que me dice que esta acción es un robo y por lo tanto el juicio de la conciencia se emite de tal manera que me dice a mí, no debes robar. Después puede ser que robe lo mismo, ¿no es cierto? Porque ahí hay un punto importante que es el siguiente, que nosotros no siempre seguimos nuestra conciencia. A veces la seguimos, a veces no. Pero bueno, por lo menos en ese caso, el juicio de la conciencia estaba hecho de manera correcta, ¿no? Yo puedo decir, sí, no debo robar, pero en realidad me importa nada lo que diga mi conciencia y entonces, como tengo muchas ganas de apropiarme de eso, lo robo, ¿no es cierto? Y nada, entonces ahí fui contra mi conciencia. Bueno,
Además de eso, la conciencia, ahí está el puntito que hace complejo todo esto, la conciencia también puede errar. Por eso dice la posibilidad del error de la conciencia. La conciencia puede errar, puede equivocarse, como todo juicio que nosotros emitimos, puede ser un juicio verdadero o puede ser un juicio erróneo, falso, ¿no? Porque tal vez hemos manejado mal los datos, hemos combinado mal los datos y entonces no emitimos un juicio correcto. Bueno, nosotros ahí vamos a ver un poco qué pasa cuando se produce el error de la conciencia. Por eso avanzamos un pasito más y en la siguiente placa tenemos nosotros expuestas algunas modalidades de la conciencia. Estas son las más importantes. Ustedes en el texto del libro, que lo revisé hoy un poquito, van a encontrar otras clasificaciones que también son útiles, pero que, bueno, acá no están puestas. Así que complementen con el libro lo que estamos diciendo acá. Expliquemos entonces estas modalidades de la conciencia. Si yo la considero a la conciencia en relación con el acto que estoy realizando, por realizar o que realicé, se llama conciencia antecedente cuando está antes del acto y consecuente cuando está después de él. Porque nosotros podemos emitir ese juicio de la conciencia antes o después de haber hecho lo que hacemos, ¿no? Entonces, cuando emitimos ese juicio antes, la conciencia normalmente me permite hacer el acto, te dice, bueno, antes de que lo haga, la conciencia razona y dice, sí, no, está bien, es algo permitido. O por el contrario, lo prohíbe, la conciencia te dice, no hagas eso, porque eso está mal, ¿no es cierto? O bien, la conciencia puede ser que también lo obligue, te diga no solo que eso está bien, sino que debes hacer eso, ¿no es cierto? Debes hacer eso. Eh, Esperen un segundito, por favor, ¿no? Un minutito. Ok, Pero estoy en clase yo. Bueno, sigamos. Entonces, entonces puede ser anterior al acto o posterior. Entonces, anterior decíamos que lo permite, lo prohíbe o lo marca como obligatorio, ¿no es cierto?, al acto que está juzgando. Cuando la conciencia es consecuente, o sea, cuando ya yo me pongo a reflexionar después del acto, esperen un segundito. Pablo, estoy en clase. Decile a Marcelo lo que tengas que decir o a Roberto, por favor. Gracias. Bueno, entonces, consecuente es cuando nosotros después hacemos el juicio, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, lo que hice estuvo bien, entonces la conciencia aprueba, o lo que hice estuvo mal, entonces la conciencia reprueba. ¿M? Y entonces ahí están todas esas metáforas que a veces ustedes por ahí habrán oído, que son las metáforas alguien está tratando de entrar, ahí lo voy a entrar, las metáforas de esa mordedura de la conciencia, ese gusanito que está ahí como royendo, ¿no es cierto?, ¿no?, la conciencia, y que tal vez nosotros hemos experimentado, ¿no?, la realidad de esas situaciones, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando después que lo hiciste, capaz que vos en ese momento decís, va, lo hago igual, ¿no es cierto? Pero después que lo hiciste, dices, uy, qué tonto que he sido, qué mal que he hecho, qué lío ahora, cómo hago para superar este problema, cómo hago para salvar esta situación, etcétera. Entonces, es toda una cuestión, ¿no? Entonces, antecedente o consecuente. ¿Se entiende esta distinción, verdad? Bien. Em, la segunda distinción es, a ver, alguien está poniendo algo en el chat. Ah, bueno, no, saludo nomás de la persona que acaba de llegar. Buenas tardes. Entonces, antecedente consecuente, se entiende esto, ¿no? Antes o después del acto, ¿no? A ver, un segundito.
estamos con un problema de agua en la casa y están persiguiendo. Así es la vida, chicos. Esta mañana hubo una inundación en mi lavadero, así que estamos con ese problema todavía semi solucionado. Esperemos que ya se solucione del todo. Bueno, entonces, decíamos eh, una segunda distinción, y esta es muy importante también, es la que se da según la conformidad o no conformidad en relación con la ley moral, que es la conciencia verdadera o recta, que es la que está conforme a la ley moral, o la conciencia errónea o falsa. Fíjense ustedes que yo podría decir, ¿se acuerdan el ejemplo que poníamos, ¿no es cierto? Robar está mal, esto es robar, por lo tanto no debo hacer esto. Pero yo podría decir, robar, y bueno, capaz que algunas veces está bien, ¿no es cierto? Esto es robar, pero como robar algunas veces está bien, tal vez puedo hacer esto. Y entonces yo voy a llegar a un juicio erróneo de conciencia. Voy a llegar a un juicio erróneo de conciencia. Y ahí hay un problema, porque si mi conciencia juzga mal, entonces yo voy a orientar mal toda mi acción. O tal vez el error podría darse de otra manera. Yo podría decir, robar está mal, pero esto no es robar. Esto es simplemente recibir un sobrecito de no sé quién para hacer no sé qué cosa, ¿no es cierto? O esto en realidad es agarrarme a algo que en realidad a mí me corresponde porque no sé cuándo alguien no sé, me lo sacó y me sacó otra cosa y entonces ahora yo me tomo una compensación. Bueno, ¿se dan cuenta cómo nosotros podemos ir retorciendo el juicio de la conciencia? Entonces, claro, yo puedo llegar a la conclusión, robar está mal, pero esto en realidad no es robar. Pero alguien me puede decir, no, mira, sí es robar. No, bueno, pero para mí no es robar y entonces, por lo tanto, conclusión, sí puedo hacerlo, sí puedo hacerlo. Y ahí está el problema. ¿M? Entonces, ahí es donde aparece la conciencia errónea o falsa. ¿M? Y la conciencia errónea o falsa tiene otra distinción, también un poquitito difícil, pero necesaria de entender, que es la siguiente. Puede ser venciblemente errónea o invenciblemente errónea. ¿Qué significa esto? Venciblemente errónea es cuando eh, uno puede salir del error, cuando uno en realidad no ha salido del error por negligencia de uno, porque uno no ha sido, no ha puesto todo lo que tenía que poner para salir de ese error. Y en cambio, invenciblemente errónea es cuando uno, de cualquier manera que hubiera hecho las cosas, no podía salir de ese error. ¿Se dan cuenta? Podríamos llamarle también, para que a ustedes les quede más claro, a la venciblemente errónea una conciencia errónea de mala fe. Y en cambio, a la conciencia invenciblemente errónea, una conciencia errónea de buena fe, de buena fe. ¿Ah? Entonces, cuando es de buena fe, evidentemente, nosotros no tenemos culpa, pero cuando es de mala fe, sí hay una culpa, sí hay una responsabilidad. Es muy importante este punto, por eso les pregunto, ¿entienden? ¿Entienden esta distinción? ¿Se entiende bien esta distinción o precisan que la explique de nuevo? ¿Me la podría volver a explicar, profe? Por Bueno, la favor. volvemos a explicar. Entonces, verdadera cuando está, el juicio de la conciencia está conforme a la ley moral. Verdadera o recta, que es lo mismo. Errónea o falsa cuando está en desacuerdo con la ley moral. Pero el punto es, ¿cuál es la causa de ese desacuerdo? ¿Por qué llegaste a ese error? Llegaste a ese error por tu negligencia, porque no pusiste los medios para conocer bien todo, eh, porque
porque a veces como sucede en la vida, ¿no? Que uno se hace un poco el tonto y dice, bueno, no sé, me voy a hacer medio el tonto y total, si pasa, pasa, como dicen a veces incluso los chicos. Entonces, ¿por eso o porque realmente de buena fe vos creías que las cosas eran así, pero en realidad no eran así y entonces cometiste un error? Por ejemplo, a ver, que los ejemplos son difíciles porque realmente hay que ver bien, ¿no es cierto?, qué es lo que puede llegar a ser como de buena fe, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo realmente, no sé, después de haber leído todas las leyes de un determinado ámbito, realmente no me di cuenta que tal cosa no se podía ver porque justo eso no estaba escrito en las leyes y no, porque las hicieron mal digamos, al compendio de las leyes que yo leí o no sé qué. Entonces, bueno, realmente era invenciblemente errónea mi conciencia haciendo eso. En cambio, si yo digo, bueno, me voy a hacer el tonto, ¿no es cierto? O bueno, lo hago lo mismo, total, después ya vemos cómo salimos del paso, ¿no? Entonces, ahí ya sería venciblemente errónea. ¿No? Venciblemente errónea de mala fe, invenciblemente errónea de buena fe. Como ustedes se dan cuenta, la conciencia invenciblemente errónea no excusa de culpa, porque si era venciblemente errónea, quiere decir que la persona podría haber tenido los medios, o sea, o tuvo los medios y no los usó para llegar a la verdad. Y en cambio, si es invenciblemente errónea, no tuvo los medios para llegar a la verdad. Entonces, bueno, ahí quedó nomás. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende ahora un poquito mejor? Sí, sí, ahora sí. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta que, o sea, el principio creo que no es tan difícil de entender. El problema es encontrar el ejemplo, ¿no? Supongamos, miren, yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean qué gris que es a veces esta cuestión. Pongamos por caso que a veces nos encontramos a menudo, más a menudo de lo que uno quisiera, lamentablemente, no sé, un niñito crecido en un contexto familiar un poco negativo, en un contexto social, el barrio también es muy malo, qué sé yo. Entonces el chiquito aprendió mal las cosas. Tal vez el chiquito piensa que, no sé, lo primero que tiene que hacer en la escuela cuando llega es robarle los lápices al compañerito. ¿M? Entonces, uno podría decir, conciencia vencible o invenciblemente errónea. Y bueno, tal vez en un principio diríamos invenciblemente errónea, porque el chico aprendió mal desde chiquito, le enseñaron mal y entonces no pudo, eh, bueno, no pudo saber cuál era el bien. Pero, a ver, a ese chiquito después viene un maestro y le dice, mire, chiquito, hay que respetar la propiedad ajena, mira, hay que respetar a los demás, etcétera. Y entonces, si el chiquito lo sigue haciendo, y podríamos seguir diciendo nosotros que es invenciblemente errónea su conciencia, y tal vez ya no, ¿no es cierto? Ya no podríamos decir. O supónganse que ustedes están haciendo algo de buena fe, pero viene un buen amigo o viene una persona criteriosa y les dice, mira, che, me parece que lo que estás haciendo no está bien. ¿Por qué no te fijas bien lo que estás haciendo? ¿Te fijas en tal o cual cosa? ¿Mm? Y entonces, claro, si uno lo sigue haciendo y dice, no, 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 yo me quedo en mi posición y no voy a analizar ni examinar nada, y bueno, tal vez ya esa conciencia invenciblemente errónea que hablábamos ya no es tan invenciblemente errónea. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende este punto? Sí, sí, Porque profe. es un poquito, Correcto. como, Ujú. diríamos, sutil o un poquito móvil ese límite, ¿no? Porque, claro, puede ser invenciblemente erróneo, pero si ya ha venido alguien, como decía yo, alguien criterioso y ya me ha hecho notar que posiblemente eso está mal, entonces no, ya no puedo decir yo estoy así tan tranquilo y sigo como si nada, ¿no es cierto? Bueno, eh, y según el tipo de consentimiento, ustedes saben que nuestra mente, nuestra inteligencia, puede dar un consentimiento más,
más fuerte y firme a algo o puede estar medio dudosa, ¿no? Por eso dice cierta, probable, dudosa. ¿No es cierto? Cierta cuando uno con total seguridad, no, a mí no me queda ninguna duda, esto es así. Probable cuando uno dice miti miti. Dudosa cuando uno también está como en una suspensión de juicio, es decir, cuando uno no tiene tampoco elementos suficientes ni para inclinarse para un lado o para inclinarse para el otro. Ahí nosotros vamos a ver que es necesario tratar de formar siempre una conciencia cierta, porque si nosotros obramos con dudas, en general no estamos obrando bien. Y tal vez la única excepción a esto sería cuando nosotros nos encontramos así en una situación muy apurada y muy extremosa, ¿no es cierto? En la cual ya no nos queda más remedio que, porque también así pasa en la vida, ¿no? A veces hay tiempo de pensar y otras veces no hay tiempo de pensar. Más o menos uno tiene que tomar una decisión muy rápida y bueno, y uno dice, ay, bueno, no estoy muy seguro, pero me tiro a la pileta. Pero normalmente no debería ser así. O sea, uno tendría que poder tomarse el tiempo de hacer su reflexión, de pedir consejo también, ¿no es cierto? Porque eso es fundamental para formar la conciencia, de pedir consejo y de alcanzar una conciencia cierta para obrar, ¿sí? Con estos elementos, nosotros podemos ya avanzar un pasito más y establecer cuáles son los principios para seguir la conciencia. Son cuatro principios que son relativamente sencillos de entender, pero que, como digo, a veces en la vida práctica, sobre todo en algunas situaciones un poquito más difíciles, por ahí no es tan fácil de aplicar. Primer principio, solo la conciencia cierta es regla de moral. O sea, como decíamos, no es bueno obrar con dudas. Si uno tiene dudas, tiene que salir de la duda. Si uno no puede salir solo de la duda, tiene que pedir el consejo de alguna persona prudente o de alguna persona criteriosa, de alguna persona que tenga un poquito más de formación o de conocimiento. A veces, incluso, a uno la duda le puede sobrevenir porque uno está demasiado involucrado en la acción, entonces no puede en ese momento tener como la cabeza fría, digamos así, para emitir un juicio. Entonces a veces está bueno ir a un amigo, ¿no es cierto? Es decir, a una persona de confianza que me diga, bueno, che, ya, lo mejor es que hagas esto o no hagas esto otro, porque tal vez sería demasiado, no sé, arriesgado o equivocado o lo que sea. Bueno, entonces, solo la conciencia cierta. Segunda regla, además de cierta, la conciencia debe ser verdadera, o sea, ser conforme a la ley moral, o por lo menos invenciblemente errónea. Invenciblemente errónea. Es decir, que uno esté en el error, pero no sepa que está en el error, que uno esté en el error, pero con una absoluta buena fe, con una absoluta buena fe, ¿no es cierto? Entonces, el punto Los es Bluetooth no sé dónde los tengo en la cartera. ahí pediría que por favor silencie el micrófono porque Ah, si no se escucha todo lo que está diciendo. Entonces, ahí le silencié yo para que no se escuchen los diálogos familiares. Bueno, entonces, debe ser verdadera o al menos invenciblemente errónea, ¿no? Para que pueda ser regla de moralidad. O sea que no estemos nosotros obrando de mala fe, quizá escudándonos en nuestro error o en nuestra ignorancia, pero que es un error o una ignorancia que nosotros podríamos tranquilamente vencer o superar si quisiéramos. Entonces, debe ser verdadera o invenciblemente errónea. Tercera regla, la conciencia venciblemente errónea, o sea, aquella que es de mala fe, no es regla moral legítima, o sea que no vale seguir ese tipo de conciencia. Y cuarta regla, lo que ya dijimos antes, no es lícito actuar con una conciencia dudosa. No es lícito actuar con una conciencia dudosa. O sea que si estoy en duda, mejor primero salga de la duda. Eh, Avanzando todavía un pasito más, vamos a dar algunas ideas para
la formación de la conciencia, porque como ustedes ya se darán cuenta, dado que podemos acertar en nuestro juicio de conciencia o también podemos errar, y bueno, entonces la ideal es que nosotros a la conciencia la vayamos formando bien para que así podamos adecuadamente hacer nuestro juicio de conciencia, ¿no? Bien, entonces, fíjense, el hombre va desarrollando su conciencia a partir de las enseñanzas y de los ejemplos que le dan sus padres, ¿no? Nosotros recibimos toda una experiencia moral, todo un bagaje de moralidad que, bueno, que nosotros nos permiten ir como desarrollando eso. Y por eso es importante también que cuando llegamos a la edad adulta podamos descubrir que quizá algunas de las cosas que hemos recibido eran muy buenas, y calculo yo que la mayoría será así, y tal vez algunas de las que hemos recibido no eran tan buenas, y entonces tenemos que asumir un poquito de actitud crítica frente a eso que hemos recibido. Bueno, sabemos muy bien que en el caso de los niños, por la plasticidad que los niños tienen, puede fácilmente formarse o por el contrario, deformarse la conciencia. Para formar la conciencia es imprescindible el conocimiento moral. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros no podemos obrar en nuestra vida meramente porque, bueno, porque sentimos que debe ser así o porque me gustó cómo lo hizo el otro y entonces hago lo mismo, o porque me dan ganas de hacerlo de esta manera, o porque, no sé, en la sociedad todo el mundo obra de la misma forma, etcétera. Entonces no puede, digamos, ser ese el criterio que nosotros tengamos para formar la conciencia. ¿No es cierto? Necesitamos el conocimiento moral. Ustedes, por ejemplo, muchos están estudiando o están trabajando ya también en el área de comunicación. Bueno, la comunicación tiene sus reglas, tiene sus normas, hay que leer, hay que formarse, hay cosas que son éticas, hay otras cosas que no son éticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ahí, qué sé yo, no sé, exhibir ciertas cosas, fotografías que pueden pertenecer al ámbito muy privado de una persona. Bueno, hay que ver hasta qué punto eso es información o es ya estar como develando la intimidad de una manera ilegítima, la intimidad de otros, ¿no es cierto? O bueno, o también hasta qué punto, ¿no es cierto? Yo puedo, por supuesto, darle forma a una noticia, pero eh, en otro caso llegar como una especie de maquillaje tan grande de la noticia que al final la he distorsionado totalmente de lo que era la, este, de lo que era la noticia original, el hecho original, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo tengo que formarme también en el ámbito de mi propia profesión o en el ámbito de lo que son mis obligaciones. Por ejemplo, si tengo un negocio, tengo que saber las leyes comerciales, etcétera. Si firmo un contrato, tengo que saber a qué me obligo y así sucesivamente, ¿no? Bueno. La formación de la conciencia está dada por la iluminación de la inteligencia, por el estudio de los principios morales, ¿no es cierto? Que es lo que acabamos de decir. También por mantener una voluntad recta y buenos hábitos o virtudes. Nosotros vamos a explicar también más adelante qué son las virtudes, ¿no? Y por qué son tan importantes dentro del ámbito de la vida moral. Hay que tener un buen dominio de las pasiones. La pasión normalmente nos lleva a desordenarnos en el uso, en nuestros juicios morales, ¿no? Si estamos muy enojados, vamos a ver todo, no sé, mal, ¿no es cierto? Y quizá vamos a hacer un juicio injusto sobre alguien. Si deseamos con demasiada intensidad alguna cosa, y tal vez vamos a nuestro juicio se va a obnubilar con ese deseo tan intenso y vamos a terminar tal vez dándole prioridad a algo que no tiene que tener prioridad, ¿no es cierto? Bueno, podrían poner ustedes muchos ejemplos. Por ejemplo, una persona que, qué sé yo, tenga un hobby que le gusta tanto, pero tanto, 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 que, no sé, yo he escuchado estos casos, ¿no es cierto? Que a veces se fue de la casa a la mañana del domingo, volvió a la noche y los hijos, bueno, los hijos, no sé, les dejó algo en la heladera. Bueno, a ver, sí, puede ser muy importante
el hobby, pero me parece que para dejar a los hijos solos todo el día el domingo, eh, hay un desorden ahí, ¿no es cierto? Entonces a veces nos obnubilan nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras iras, ¿no? Nos pueden oscurecer el juicio de la conciencia. Tener la experiencia del bien, cuando nosotros más hacemos el bien, también mejor vamos a ir juzgando. La persona que está como compenetrada con el bien, como habituada a hacer el bien, con naturalizada con el bien, tiene mejor juicio de conciencia. Y también, por supuesto, la pertenencia a una comunidad de referencia, que es como el respaldo, podríamos decir así, de los amigos, de las personas que comparten mis mismas convicciones, mis mismos valores, que por lo tanto me permiten a mí poder quizá encontrar en ellos también los criterios que son buenos y mejores para poder hacer adecuadamente el juicio de conciencia. Fíjense qué importante que es cuando uno, por ejemplo, está tentado de hacer algo que no corresponde, bueno, pero uno tiene un grupo, tiene unos amigos, tiene, no sé, tiene unas personas que te ayudan a que vos puedas mantenerte firme en el bien o que te aconsejan incluso si es que en algún punto no lo estás viendo del todo claro, ¿no? Entonces, esos son como los elementos para la formación de la conciencia. Yo voy a dejar para la lectura de ustedes esta última placa donde transcribo el número 16 de una constitución pastoral que se llama Gaudium et Spes, gozo y esperanza de la Iglesia Católica del Concilio Vaticano II, en la cual hay una muy buena síntesis de lo que es la dignidad de la conciencia. Y para terminar, quiero ver si les puedo compartir una cosita. Sí, por acá, vamos a ver. Acá de nuevo volviendo al libro, vamos a pasar muchas páginas y vamos a llegar hasta el punto donde está lo que les quiero mostrar. Hay como un practiquito, aquí está, un practiquito parecido, ¿no? Parecido al que hicieron ustedes, varios de ustedes hicieron ya sobre objeto, fin y circunstancias. Y ese está en la página 213, 214. Eh, Resolvamos un solo de estos cuadritos, y después los otros yo ya se los dejo para tarea de ustedes. Fíjense ustedes, el caso dice, qué mal me siento por haber mentido a mi madre ayer. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Esa conciencia es antecedente o consecuente? ¿Consecuente, profesor? Consecuente porque está después del acto. Muy bien. Una Entonces, consecuencia sería del mal acto que estoy realizando. no es tanto Ah, como consecuencia del mal acto que estoy realizando, sino que el juicio de la conciencia estás ejercitándolo después de haber hecho el acto. Entonces, como es después de perfecto. haber hecho el acto, es consecuente. No es anterior, Bien, sino posterior. Bien, esa conciencia consecuente es cierta, probable o dudosa. Cierta. Cierta, efectivamente, porque la expresión en su misma formulación no está ¿Sí? dejando ningún así espacio a decir que el individuo está dudando o no Pero sabe. creo que hice mal lo de ayer. ¿Cómo? Por ejemplo, si hubiera puesto ahí, creo que me siento mal por lo que le hice a mi mamá ayer, ahí estaría como dudoso, Claro, si probable. dijera, che, no sé si hice bien o mal de haberle Claro. mentido, ahí ya sería dudoso. Pero acá ya es clarísimo que se siente mal y que bueno, eso no tiene dudas. Entonces sería cierto. Y después es recta o invencible o venciblemente errónea. Eh, a ver, Piensen bien lo que van a decir. El tipo se siente mal por haber hecho algo mal. Entonces, la conciencia es, recta, invencible. no, es recta. Sí, recta y punto. O Sí, sea, sí, invencible o vencible, eso se aplica solo a la errónea. sí, sí, Es sí, recta, recta. ¿no es cierto? Es Es recta. recta, perfecto. Porque eso, digamos, es algo que debiéramos lograr y Dios quiere que todo el mundo pudiera tenerlo, que cuando hacemos el bien nos sintamos bien y cuando hacemos el mal nos sintamos mal. El problema está que cuando hacemos el mal nos sentimos bien, entonces allí todo se
distorsiona, ¿no? Entonces, efectivamente, es una conciencia recta, porque sí, señor, usted está bien que se sienta mal por haber mentido. Su conciencia está funcionando y está bien que así sea. Bueno, les dejo los otros dos casos, fíjense, creo que no tengo que ir mañana a trabajar y por las dudas no pregunto. Que espero que nunca les haya pasado eso a ustedes, ¿no es cierto? A ver, lo hagamos rapidito, lo hagamos rapidito. ¿Antecedente o consecuente? Creo Consecuente. Mm, ¿Seguro? El Antecedente. Creo acto va que a no ser tengo que ir mañana. mañana a trabajar por la mañana. Y la conciencia Antecedente. es hoy, el acto es mañana. Entonces es antes del acto. antes de la... Antes, Antecedente. Antecedente. Creo que entonces cierta, dudosa o probable. Dudosa. dudoso. Dudosa, claro, porque creo que ahí hay una duda, hay una cierta inseguridad. Y por las dudas no pregunto, ¿sería recta o invenciblemente errónea o venciblemente errónea? sensiblemente errónea. Claro, venciblemente errónea y por lo tanto culpable. Aunque no le den muchas ganas, lo correcto sería, señor, mande un mensajito, pregunte bien y entonces ahí le van a decir si tiene que ir o no tiene que ir. Bueno, chicos, tengo que dejarlos. Queda el tercer casito, ya ustedes lo van a poder resolver fácilmente. Como siempre, cualquier duda se las contesto a través de los canales normales, ¿no es cierto? Y recuerden que el viernes 20, entonces, vamos a tener a las 18 habilitada eh, en la unidad 4 para los que la tienen como unidad 4 o en la unidad 1 de la segunda parte para los que la tienen así, la evaluación correspondiente a toda esta unidad. ¿Mm? Eh, Profe, disculpe, yo no entendía lo de la evaluación, porque usted decía unidad 4, pero no hay unidad 4. ¿Sería En- la 1? es la 1 de la segunda parte, sí. Ah, Pasa bien. que hay dos Que aulas hay... virtuales distintas y algunos manejan una, Ah, otra, entonces es el tema. perfecto. Entonces sería la unidad 1 el examen. La unidad 1 de la segunda parte, sí. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien, entonces, que tengan muy buenas tardes y buen fin Muchas de semana. gracias. Nos vemos si Buen Dios fin de quiere. semana. Gracias. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes, buen fin de.